porque queremos disfrutar de tu presencia. Queremos disfrutar de lo que tú nos estás hablando hoy. Nos estás llevando a conocer realmente quién eres. Y queremos ser impactados por tu presencia. No queremos quedar fuera de esto, sino que queremos verte un Dios real, sentirte, poder palpar, poder sentir tus caricias, Padre. Queremos, Señor, realmente ser a tu imagen y semejanza, Padre. Queremos llegar a la estatura de Jesucristo. Y sabemos que para eso tenemos que seguir avanzando, seguir santificándonos, seguir restaurando nuestra vida, nuestra familia. Y sabemos que no estamos solos, Padre, porque tú no nos has dejado huérfanos, sino que has enviado a un Consolador para que Él nos acompañe, para que Él nos enseñe. Gracias, Padre. Gracias, Papito. Les quiero compartir algo que el Señor me recordó del sábado pasado cuando estábamos adorando. Mientras estaba ministrando, el Señor me hacía decir que Jesucristo era suficiente. Entonces yo durante la semana, cuando me dijeron que tenía que predicar, estaba pidiéndole a Dios que me dijera por qué lado ir, porque la idea no es predicar lo que uno más maneje o lo que uno sepa, sino lo que realmente Dios quiere que se hable, lo que realmente Él quiera ministrar, y de hecho está muy en la línea de lo que se compartió anteriormente, sin siquiera nosotros tres ponernos de acuerdo en lo que íbamos a ministrar. Quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en Mateo 27. Vamos a leer del 32 al 56. Antes de leer esto, quiero hacer una pequeña reseña. La mayoría entiende cómo se movía el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Principalmente el tabernáculo servía para administrar o cuidar la presencia de Dios del resto de las personas que estaban afuera. Entonces tenía varios niveles, en el cual había niveles que podían entrar unos, y había un nivel en especial que solamente podía entrar una persona una vez al año, que se llamaba el lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. ¿Y qué pasaba en eso? El sumo sacerdote entraba y hacía un sacrificio. Primero, el sumo sacerdote no tenía que tener pecado, tenía que estar santo. ¿Cómo era tal el riesgo de la presencia que si había algo de pecado en él, al momento de entrar, caían instantáneamente muertos? Entonces era un tema muy delicado que el pueblo de Israel tenía que hacer para que Dios perdonara los pecados que habían cometido durante todo un año. Entonces, ¿qué pasaba? Se preparaban animales que no tuvieran defectos para poder hacer un sacrificio. Ese era en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento. Amén. En el versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encareciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios
líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirándolo de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí me voy a detener. Quise leer un poco todo para que entendieran el contexto, pero quiero centrarme en el versículo 51. Les expliqué anteriormente que había un lugar en el cual el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Y entre el lugar santo, que era el lugar antes, y el lugar santísimo había un velo, lo cual no permitía ni ver hacia adentro ni de afuera ver qué pasaba. O sea, era un velo que separaba esos dos lugares. Pero ¿qué pasó? Cuando murió Jesús y fue crucificado y después fue resucitado, ese velo se rasgó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el velo haya sido rasgado. Que ahora tenemos una libre entrada al lugar santísimo, la presencia. Por eso es que cuando conversamos, decimos que ahora podemos entrar libremente. Podemos entrar y decirle papito y tenerlo ahí. A lo mejor un privilegio que era la antigüedad, Dios nos dio a través de Jesús ese privilegio a todos sus hijos. Amén. Antes de seguir, quiero leer Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que por medio del gran sumo sacerdote, que fue Jesús, que fue como oveja, sale en el Antiguo Testamento, creo que en Isaías, llevado al matadero. O sea, él fue el gran sacrificio que se hacía durante una vez al año, que tuvo tal impacto que a través de ese sacrificio todas las generaciones siguientes que creyeran en él quedaban salvas, quedaban perdonadas. En cambio, si vemos la antigüedad, solamente quedaban hasta el año, o sea, cumplía con el año. En cambio, tuvimos ese principal, o tenemos ese privilegio de poder ser salvos por medio del sumo sacerdote, que fue Jesús. Amén. Esta era una introducción que quería hacerles para que entendiéramos la segunda parte que vamos a hablar ahora. Amén. Está en Lucas 15. Esta es una de las historias, yo creo que más conocidas en la iglesia, que yo creo que la gran mayoría que haya asistido a un par de reuniones, lo más probable es que la haya escuchado. Que es la historia del hijo pródigo. Está en Lucas 15, 11.
También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y no quería entrar, perdón. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Generalmente cuando tomamos esta parte de la parábola del hijo pródigo, hablamos sobre el hijo que era pródigo, por algo el nombre que es como el eje principal, pero nos olvidamos de la otra parte de la historia. ¿Qué pasaba con el hijo mayor que siempre estuvo al lado de su padre, que siempre fue cercano a él? Y en un momento él se molestó porque dijo, o sea, viene mi hermano que está desaparecido, que se gastó su herencia y ahora viene y está disfrutando como si no hubiese hecho nada. ¿Y qué le dice el padre? Le dice, pero hijo, tú estando conmigo, todo lo que está aquí es tuyo. Y muchas veces eso es lo que nos pasa en el reino. Muchas veces eso es lo que nos pasa cuando buscamos a Dios y le decimos o empezamos a buscar y no aprendemos a disfrutar de las cosas que Dios nos da. Anteriormente les leí del sacrificio. ¿Qué pasó? Rompió el velo y abrió la entrada hacia la presencia. Y muchas veces no entendemos eso. No sabemos que tenemos la libre entrada y que podemos disfrutar de eso. Esa es la gran herencia que nos dejó Cristo. Por medio del Padre vino y eso nos dejó como herencia. Poder entrar libremente, poder disfrutar de esos manjares, poder sentarnos a la mesa con Él, poder disfrutar de todas las riquezas que Él nos tiene. Pero ¿qué pasa? Somos como esa persona que vive con el Rey, vivimos con nuestro Padre, pero no disfrutamos. ¿Y por qué no disfrutamos? Porque estamos preocupados de cualquier cosa, preocupados de esto, preocupados de mis necesidades, preocupados, siendo que Él tiene todo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no entendemos que Él es nuestro Padre y no sabemos, somos como el hijo que se quejaba y le dice, pero Señor, de repente nosotros, Señor, pero mira, este hermano de allá fue una vez y todo lo que tiene él, mira todo lo que tú bendices y yo que voy siempre, que te sigo, ¿por qué no me bendices? Y uno de hecho a veces le intenta echar la culpa a Dios siendo que nosotros somos los que no estamos entendiendo.
No entendemos las riquezas que tiene Dios. Y principalmente me quiero centrar en la riqueza de nuestra paternidad, de la presencia que hay detrás de Dios. No solamente en las bendiciones materiales, sino que principalmente en la presencia de Dios. No logramos valorar, no logramos entender y no logramos disfrutar. Muchas veces sentimos la presencia y después volvemos a nuestra vida cotidiana y eso desaparece. No sabemos mantener la presencia. Entonces, qué importante si Dios ya nos heredó eso. Estamos sentados juntamente con Cristo. O sea, Él ya nos bendijo. Como decía Germán, cuando les conviene que yo me vaya, porque va a venir otro, el Consolador. Está aquí. O sea, no solamente fuimos salvados por Cristo, sino que además ahora Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu. O sea, tenemos aún un mayor privilegio. ¿Y qué pasa? Vivimos nuestras vidas cotidianas. De repente oramos pero con incredulidad y no entendemos el reino. No entendemos que en nosotros está morando Dios. Está morando y que el Espíritu Santo puede llegar a ser nuestro mejor amigo. Entonces, somos como ese hijo que por más que tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, no sabemos sacar provecho de eso. No sabemos disfrutar de eso, al contrario, nos vivimos quejando, vivimos haciendo muchas cosas y lo que quiero llegar como conclusión es que tenemos que aprender a disfrutar. El sacrificio de Dios, o sea, el sacrificio de Jesús es suficiente. O sea, Él ya murió, Él ya sufrió por nosotros. Él no nos manda ahora a sufrir nuevamente, porque si no ese sacrificio sería en vano. Él ya sufrió, Él ya padeció por nosotros. Nosotros solamente nos queda disfrutar. Nos queda disfrutar en la presencia. ¿Y por qué no disfrutamos? Porque no entendemos. Porque no entendemos quién es nuestro Padre. No entendemos que tenemos una herencia que podemos disfrutar ahora. ¿Qué pasaba? A lo mejor ese hijo pensaba, como pasa hoy en día, que la herencia la podía tomar una vez que el padre muriera. Pero se dio cuenta que esa herencia la podía disfrutar desde el momento que estaba con su padre. Y muchas veces nosotros pensamos lo mismo. Tenemos esa herencia, pero vamos a esperar nosotros irnos al cielo para disfrutar de esa herencia. Siendo que desde ya la podemos... ¿Y por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en medio de nosotros. Muchas veces nos cuestionamos muchas cosas, pero tenemos a Dios aquí. Tenemos a Dios en medio de nosotros. Entonces, de repente... Ni yo me entiendo a veces cómo teniendo a Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, morando entre nosotros, y no seguimos con los mismos problemas, seguimos con nuestros mismos pensamientos, nos preocupamos a vivir nuestra vida, siendo que la herencia, las bendiciones, dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y dónde están? ¿Por qué no podemos verlas? ¿Por qué no podemos...? No estamos disfrutando de la herencia que Dios nos quiere dar. Siendo que esa riqueza, esas bendiciones están. Solamente que necesitamos materializarlas. Necesitamos bajarlas del cielo. Tenemos que empezar a disfrutar del Padre, a disfrutar de la presencia. No que sea, me toca ir de nuevo el sábado, pucha, no. Parece que la semana se hace muy corta porque estoy yendo muy, muy seguido a la iglesia. Y empezamos a quejarnos de diferentes cosas. No, es que, este hermano me pidió que orara. Está aquí, pero nos quejamos, lo único que vivimos quejándonos y tenemos que aprender a disfrutar. Aprender a disfrutar. Eso es lo que me recalcaba el Señor, aprender a disfrutar, aprender a disfrutar. ¿Y por qué no podemos disfrutar? Recién conversamos con el hermano porque uno tiene todas las cargas, todos los pensamientos. ¿Y qué hacemos nosotros? Le decimos entre comillas, Señor, te los entrego, tú haz lo que quieras y tú fluye y tú solucionas los problemas, yo voy a estar tranquilo. Pero nos damos media vuelta y esos problemas vuelven a nosotros. Debemos ser honestos, esos problemas vuelven a nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía que, comprar algo. Y yo le digo, Señor, no tengo, pero yo sé que tú me vas a proveer. Me doy vuelta y empiezo, oiga, hermano, usted me podría ayudar porque necesito esto y esto. Siendo que si nosotros le entregamos esa carga a Dios y después nosotros empezamos, entonces después nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué esto es tan difícil? ¿Por qué seguirte a ti es tan difícil? Y Dios nos debe mirar y decir, todavía no entiende nada. O sea,
Me entrega las cargas y una vez que se da vuelta me las quita. Entonces, si Él me las quita y Él las empieza a hacer, Dios debe entender, o sea, las quiere hacer Él, no me las quiere entregar a mí, entonces yo voy a dejar que Él se pegue cabezazo. Entonces estábamos pegándonos cabezazos, y de repente entendemos. Y cuando nos acercamos a Dios, y ahí Dios nos bendice, y después nosotros nos decimos, oh Señor, el Señor se demoró en contestarme, se demoró, me estaba probando y no sé qué cosa, siendo que nosotros mismos no creímos en Él. Entonces, por eso es algo súper pequeño pero importante. Aprender a disfrutar. Aprender a disfrutar así como un padre disfruta, o sea, un hijo disfruta con sus padres cuando de repente son pequeños y los llevan a este lugar y juegan y aquí y allá. Nosotros también. Dios nos quiere regalonear, Dios nos quiere abrazar, nos quiere que sintamos su amor, pero muchas veces estamos tan afanados, tan pensando en nuestra vida que no nos interesa eso. Lo único que nos interesa es que Dios nos bendiga para poder comprar el auto, para poder tener un buen trabajo, para así poder tener unas buenas vacaciones. Idealmente que sea de un mes y no de 3 semanas como la mayoría. Y empezamos a pedirle cosas así y siendo que no entendemos lo que Dios nos quiere. Todas esas cosas Dios ya las ha pensado. O sea, Él sabe de qué tenemos necesidad, dice la palabra. No es necesario que estemos constantemente pidiéndole. Lo que nosotros debemos hacer es empezar a confiar en Él, empezar a entregarnos y empezar a disfrutar. ¿Y a disfrutar de qué? ¿Cómo podemos empezar a disfrutar? Lo primero que hace un rato les dije, tenemos al Espíritu Santo. Entonces ustedes me preguntan, ¿qué podemos disfrutar? ¿Qué podemos disfrutar? Tenemos a Dios en medio de nosotros y todavía nos seguimos preguntando, ¿pero cómo podemos disfrutar? ¿Qué tengo que hacer? No, disfrutar. Hoy el hermano me podría invitar a un asadito, el hermano me podría invitar al cine. Y empezamos a pensar humanamente o carnalmente en el disfrutar. Pero siendo que en la presencia tenemos plenitud de gozo, tenemos paz. Y dice que no es cualquier paz, no es como el mundo la da, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si tenemos esa gran herencia y todavía seguimos siendo ciegos y luchando y luchando y luchando y nos damos cuenta que no crecemos, que no avanzamos. ¿Y por qué? Porque estamos nosotros chocando contra las piedras. Vamos caminando, vamos nadando en contracorriente y el río viene con piedra y nos pega y nosotros sufriendo. Y nos cuestionamos. Yo muchas veces también me ha pasado ahora último y me cuestiono, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? No entiendo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y hoy día Dios me decía, hace un rato me decía, lo que pasa es que no estás descansando en mí. No estás disfrutando. Te estás preocupando de tú solucionar los problemas y no de buscarme a mí. Siendo que si buscamos a Él, inmediatamente esos problemas se van a solucionar. Entonces, vuelvo al mismo punto. Aprender a disfrutar. Es una palabra tan fácil, pero a la vez tan difícil de entender. Disfrutar. Disfrutar de la presencia. La presencia que nos trae libertad, nos trae sanidad. Pero debemos aprender a disfrutar. Amén. Les dejo esa inquietud. Tampoco me voy a extender más por el tiempo. Yo sé que ya han pasado otras 2 predicaciones, pero lo importante es que aprendamos a disfrutar. ¿Cómo? En intimidad. Dice que el que se humilla en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Lo recompensa. O sea, lo va a bendecir aún más. Dice que primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Entonces, si nos dice eso, además nos dice que que Jesús es nuestro pastor y que nada nos faltará. O sea, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Si ya nos tiene todas esas promesas y nosotros aún seguimos en el mismo círculo, siendo que debemos empezar a buscar, debemos empezar a intimar con Él. Ya estamos viviendo chispazos, pero que no quede solo en chispazos, no quede en que el hermano, solamente un hermano sintió, sino que si yo no sentí, Señor, ¿por qué no sentí?
¿Por qué no estoy sintiendo tu presencia? Y buscar, buscar. Porque hay que anhelar eso. Cuando estaba ministrando anteriormente, les comentaba que solo los que tienen hambre y sed de justicia, esos serán saciados. Si nosotros queremos recibir a Dios, tenemos que tener hambre, tenemos que tener sed de Dios. Amén. Y esa va a ser la única forma de poder disfrutar lo de Dios. Si están pasando a lo mejor persecución, angustia o muchas cosas, todavía no están entendiendo lo de Dios. Porque Dios no nos llama a pasar angustia, no nos llama... ¿Cómo será aún que conversábamos en la casa que los discípulos eran perseguidos, tenían que hacer reuniones ocultas y ellos estaban gozosos de servir a Dios, estaban dispuestos a ir hasta la muerte? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que no nos persiguen, que no nos matan, porque estamos en un país que por lo menos podemos gozar de libertad en ese sentido, y estamos afligidos. O sea, un cristiano, un real hijo de Dios, no podemos pasar y no podemos vivir afligidos, vivir en turbaciones, vivir en sufrimientos. Hace un momento les dije que el sacrificio de Jesús es suficiente, que lo que hizo Él en la cruz es suficiente. Él ya cargó con con todos los problemas, con todas nuestras aflicciones, con todos los pecados. Él ya, y dice que los despojó públicamente. O sea, los sacó y los avergonzó públicamente. Entonces ellos ya no tienen cómo afectarnos. Somos nosotros que permitimos la entrada. Entonces, vuelvo al punto. Yo creo que lo he dicho como 3-4 veces ya. Aprender a disfrutar. Amén. Yo sé que nos cuesta y que es difícil porque nosotros como seres humanos tratamos de nosotros solucionar las cosas. Y como que decimos, pero ¿por qué voy a molestar a Dios? Y Dios, siendo que eso ya está todo resuelto. O sea, Él solamente quiere que aprendamos a disfrutar en su presencia, que disfrutemos su presencia. Que nos olvidemos de todo lo que está a nuestro alrededor, de todos nuestros problemas, de que tengo que pagar esto, de que tengo que pagar esto, de que me están llamando de acá, de que tengo que hacer esto. Y Dios va a empezar así, va a empezar a respaldar, a respaldar, a respaldar. Y con esto termino. La mayoría ya sabe que yo estoy de novio y aún sin fecha para casarnos, por si acaso. Y hemos visto cómo Dios nos ha respaldado. O sea, hemos visto cómo Dios nos respalda. La verdad estamos un poco bastante lejos y nos cuesta... estamos aproximadamente a 2.500 kilómetros de distancia, para lo menos que se imaginen. Pero nos cuesta mucho el relacionarnos. De repente tenemos problemas por el mismo tema de la distancia. Pero hemos visto cómo Dios nos ha respaldado, cómo Dios nos provee, por lo menos para que yo pueda estar viajando. Y solamente porque uno se dispone y uno empieza a buscar y Dios empieza a dar, Dios empieza a dar, Dios empieza a respaldar y a respaldar en todo, no solamente económicamente, sino que con nuestra familia. Entonces es importante aprender a disfrutar y aprender a estar en la intimidad, a buscar momentos de intimidad. Les prometo y les aseguro que ustedes empiezan a buscar en intimidad, y en muy corto tiempo van a empezar a resultados. Ni siquiera es necesario que oren por esas cosas. Empiecen a buscar intimidad, y esas cosas van a empezar a solucionarse. Van a empezar a solucionarse. Porque en la palabra está. O sea, ni siquiera le estoy diciendo yo porque yo le estoy prometiendo algo, sino que es porque está en la palabra. Entonces, busquemos intimidad, empecemos a disfrutar y todo nuestro entorno va a comenzar a cambiar. Todo nuestro entorno va a comenzar a cambiar. Y vamos a ver el respaldo de Dios en todo, no solamente en los temas espirituales, sino en nuestra carrera, en nuestra vida. A lo mejor, como les comenté recién, en el área emocional o sentimental. Así que empecemos a disfrutar. Amén, empecemos a intimar con Él. Siempre se habla de un evangelio, no, de que Dios quiere castigar y de que nosotros somos pecadores y que estamos destituidos de la presencia de Dios y bla, bla, bla. Pero se olvidan de la otra parte, que nosotros estamos... Todo eso es
hasta el sacrificio de Jesús. Una vez que estamos dentro del sacrificio, que estamos dentro de lo que hizo Jesús, todo eso está fuera. Entonces es importante que entendamos el real peso del sacrificio, que no fue a la cruz porque se le ocurrió, por hacerse famoso, por dividir la historia en dos y que sea antes de Cristo y después de Cristo, sino que tenía un mayor trasfondo. Y como para terminar con lo que dijo Germán, de unir el cielo con la tierra, o sea, unir a Dios con el hombre. Porque en el principio hubo una enemistad entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por el pecado. Pero ¿qué hizo Jesús? Vino y borró ese pecado. Entonces nuevamente podemos llegar delante de la presencia, llegar delante del lugar santísimo y decirle: Abba, Padre, aquí estoy. Por fin hemos dejado de ser huérfanos y ahora tenemos una paternidad. Y una paternidad no solamente un padre que castiga, sino un padre que ama, un padre que nos regalonea, que nos bendice, que nos respalda. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por la palabra que nos hablaste, Padre, en estas 3 predicaciones, Señor, porque tú nos quieres hacer despertar, Padre. Queremos aprender a disfrutar de tu presencia. Queremos aprender, Padre, porque sabemos, Señor, que en ti podemos gozarnos. Sabemos que esos problemas, Señor, no son nuestros, sino que son tuyos, Padre. Te queremos entregar nuestras aflicciones. Te queremos entregar, Padre, todo lo que nos atormenta, lo que no nos deja dormir, Padre, todas esas preocupaciones a ti, Padre. Y queremos disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu paz, Padre. Queremos que tú nos lleves, Padre, a una intimidad contigo. Queremos que tú nos lleves a tu casa. Queremos disfrutar de tu presencia, Padre. Queremos aprender a disfrutar de tu presencia. Queremos contemplar tu hermosura, Padre. Y queremos disfrutar de todo lo que tú has dispuesto para tus hijos, Padre. Queremos disfrutar de ti, de tu presencia. No queremos ser esclavos, Padre, del pecado ni de las enfermedades, sino queremos que el sacrificio de Cristo realmente se aplique en nuestra vida y que nos sane, que nos libere, que nos restaure. Y te decimos, Espíritu Santo, te necesitamos con nosotros, porque nosotros solos no podemos avanzar. Necesitamos de tu protección, de tu cuidado, de tu ayuda, de tu dirección. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.